Bienvenidas, malas madres, a este primer encuentro online. Hoy es un día muy especial porque inauguramos la comunidad Ellas Cuentan. Para las que no la conozcáis, pero sé que muchas ya conocéis a esta comunidad maravillosa que empieza hoy. Este proyecto Ellas Cuentan es un proyecto muy especial, muy bonito, esos proyectos que emocionan, que ilusionan, que cada año nos da como esa alegría y esa emoción de decir estamos haciendo algo que realmente ayuda a otras mujeres y que tiene ese eje para mí muy importante, que es servir de apoyo, ¿no?, a otras malas madres y sobre todo a unas muy especiales, porque Ellas Cuentan es un proyecto para reconocer a esas mujeres, a esas madres que viven la maternidad de una manera más especial, seguramente más difícil, más dura y que necesitan más apoyo, como son mujeres que viven la maternidad con una enfermedad, una discapacidad, diversidad funcional, o que tienen una niña o un niño con necesidades especiales o con una discapacidad o con una enfermedad. Entonces es una manera de reconocerlas, porque si ya sabemos que la maternidad es dura, si ya sabemos que es un camino y un viaje maravilloso, pero también difícil, más lo es en estos casos, ¿no? Y era una manera de decir, queremos reconocerlas, queremos de alguna manera que tengan su momento, que tengan ese apoyo, que no se sientan solas, porque hoy vamos a hablar de eso, de la soledad que sienten cuando realmente se encuentran con un diagnóstico, cuando se encuentran con una situación así, toda esa aceptación, ese duelo, ese viaje que hacen y hacerlo acompañadas, hacerlo de la mano de otras mujeres que han pasado por lo mismo o de profesionales como hoy vamos a tener, de invitadas especiales que nos van a ayudar a transitar esos momentos difíciles, lo hace un poquito más fácil, yo creo que sí. Y sobre todo cuidarnos, ¿no? Porque hoy vamos a hablar también de autocuidado y la comunidad Ya os cuenta que nace hoy, que inauguramos hoy, pretende también hacer eso, pretende cuidar a las madres, ¿no? Yo siempre lo digo y en la lucha por la conciliación siempre insto un poco a decir, ¿quién cuida a las madres? Pues yo creo que la esencia de este proyecto Ya os cuentan y de esta comunidad que empieza hoy, que arranca hoy, es ayudar, es cuidar, ¿no? Cuidar a las que cuidan, cuidarnos, ¿no? Y recordarnos que nos tenemos que cuidar nosotras, a nosotras mismas, para poder cuidar a otras personas y sobre todo a nuestros hijos y a nuestras hijas, que son las personas más importantes de nuestra vida. Y daros la bienvenida, daros las gracias, porque realmente con esta comunidad que empieza hoy damos respuesta a lo que nos pedíais. Ya sabéis que cada año, en octubre, tenemos la Gala Ellas Cuenta. Este año es la tercera edición de la Gala Ellas Cuenta en octubre. Ya mismo, después de la vacación, empezamos con toda la fase para conocer vuestras historias, para que os presentéis a la tercera edición de Ellas Cuenta. Nos iremos contando todo, pero tiene ese momento especial de la gala en la que disfrutamos, nos conocemos, nos acompañan nuestras embajadoras, nos acompañan las mujeres reconocidas en 2021 y 2022 y además para conocer a las nuevas mujeres malas madres Ellas Cuentan, junto con CINFA, pero además también nos decíais que no queríamos solo quedarnos en un momento puntual, sino que además queríamos que este acompañamiento fuera durante todo el año, que de alguna manera desde CINFA y Malas Madres ayudáramos a visibilizar, a concienciar sobre estas historias, a visibilizar las historias y que la gente lo conociera y pudiera a la vez sensibilizarse y hacerlo más real, ¿no? Y hacerlo más conocido, porque son historias que se viven con mucha soledad y muchas veces con mucho silencio. Entonces, ese es el objetivo al final de CINFA y de Malas Madres, y ese es el objetivo de las personas que estamos detrás, además de dos mujeres, como estamos hoy aquí, que soy yo, Laura Baena, como representante de Malas Madres, de todo mi equipo, de Maite, que está al otro lado, y que va a recibir vuestras preguntas y respuestas, porque ya aquí podéis ir dejando en preguntas y respuestas aquellas dudas que tengáis o ahora cuando escuchéis a las invitadas. Y también hoy me acompaña Cristina Nuin como representante de CINFA y como también esa mujer que también cree y vive el proyecto como la que más, representando a otras mujeres maravillosas que están también al otro lado de CINFA luchando y haciendo posible este proyecto cada día, porque le ponemos de verdad mucha alma, mucho corazón. Hoy lo hablábamos Cristina y yo, y para nosotras hoy es un día muy especial porque arranca esta comunidad, ellas cuentan. Y además, después de hablar con Cristina, que ahora le daré paso, vamos a tener el honor de contar con Laura Rojas Marcos, que es amiga y psicoterapeuta y además es una mujer con una sensibilidad impresionante. Yo le decía ayer, es que eres maravillosa, porque es que ella es maravillosa y te quedarías escuchándola todos los días de tu vida y a mí me ha ayudado mucho personalmente y sé que a todas os va a ayudar mucho sus consejos hoy. Y luego, pues de pasar de Laura como profesional, como mujer que acompaña desde su experiencia y su profesión a muchísimos casos como los que están en la comunidad Ellas Cuentan, pues vamos a tener también a mi querida Aroa Arranz,
que es embajadora de la comunidad Ellas Cuentan, que además va a venir a contarnos su historia propia, ¿no? La historia de su niña Paula, que nació con atresia de esófago y nos va a contar un poco esa experiencia vital que tiene, ese acompañamiento, cómo ha sido la aceptación, cómo ha sido todo el proceso para ella, la importancia también de la terapia psicológica, a qué miedo se enfrenta, cómo lo hace y sobre todo cómo se cuida, ¿no? Porque yo sé que ella ha hecho mucho esfuerzo también por autocuidarse y cómo eso es clave para ellas vivir mejor su maternidad. Y esto es clave para todas las mujeres, yo creo. Y ya no me enrollo más porque quiero dar ya la bienvenida a la primera invitada, que es mi querida Cristina Nuin, directora de comunicación de CINFA, para preguntarle pues cómo está y cómo se siente en esta inauguración tan especial para nosotras de la comunidad Ellas Cuenta. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué alegría verte, Laura. Qué bien te veo, por cierto. Pues mira, es que estamos muy ilusionados, lo hablábamos esta mañana, porque para todo el equipo de CINFA hoy es un día importante porque teníamos muchas ganas de que esta comunidad diera sus primeros pasos. Es lo que has expresado muy bien en la introducción ahora. Nosotros después de cada edición nos juntábamos los equipos de Malas Madres y CINFA y siempre, bueno, con la resaca emocional, con esa catarsis de todo lo que nos había conmovido y qué más podíamos hacer y le dábamos vueltas. Y es verdad que siempre salía el tema de hacer una comunidad y era un poquito nuestro sueño, ¿no? Sí, Y hoy, fíjate, ya está en marcha, nos hace mucha ilusión que ya puede dar pasos y es lo que tú también decías, que nos daba pena que esa energía y esa conexión tan mágica que se crea en las galas sí, quedara puntual en un día, ¿verdad? Que para nosotros era importante sí. que tuviera continuidad. Y luego también bueno, se han presentado a las dos ediciones más de 600 Historias. testimonios de mujeres maravillosas y decíamos, jo, es que todas merecen el Sí, protagonismo y un espacio para ellas, ¿no? Entonces, sí. eh, yo te quiero agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de dar este paso más, que creáis en este proyecto y que lo que pretendemos es lo que decías tú, que sientan que para nosotros es importante que estén acompañadas, que tengan voz, que su lucha tiene sentido y, bueno, pues eso, que ellas cuentan. Total, ellas cuentan y qué bonito lo que dices, Cristina, porque aparte nace la comunidad que hoy empezamos con estos encuentros online que vamos a hacer a través de Zoom y que es un pasito más y que vamos a seguir escuchando lo que nos tengan que contar todas las malas madres de la comunidad, ellas cuentan y vamos a seguir haciendo crecer y trabajando en este proyecto que nos emociona tanto. Pues bueno, es a partir de lo que ellas nos contaron, porque abrimos un poco la escucha activa, mandamos un cuestionario a toda la comunidad, a todas las mujeres que habían dejado, como dice Cristina, su testimonio y muchas de ellas nos pidieron pues apoyo psicológico, nos pidieron también dar respuesta a todas las dudas que tienen a la hora de cuando se encuentran con un diagnóstico, tanto a la parte laboral, la parte legal, a cómo hacerlo, dónde pedir ayuda, cómo organizarse. Todo eso son cuestiones que hemos ido apuntando, todos los temas que fueron saliendo en ese cuestionario y que vamos a intentar dar respuesta a través de estos encuentros, ¿no? Que queremos que sean, por un lado, pues a través de Zoom, más cercano, donde podáis dejar las preguntas, que luego lo mandaremos cuando terminemos esta grabación para que lo tengáis en el mail y podáis de nuevo consultarlo. Y bueno, es lo que decíamos, ¿no, Cristina? Y para mí era muy importante, pues, saber también de vuestro lado, desde el lado de CINFA, porque tú me das las gracias a mí, pero yo te doy las gracias a ti, porque todas las mamás lo saben, que además nos apoyamos en marcas en las que creen realmente que ayudar es un camino y que quieren reconocer a las mujeres de una manera u otra. Y este proyecto con CINFA es uno de los más bonitos y emocionantes para mí. Y esa emoción es compartida, Cristina, ¿verdad? Yo te lo decía esta mañana en ataque emocional, pero es verdad que te lo digo de corazón, que para nosotros, para todo el equipo de CINFA, o sea, yo aquí estoy en representación de muchas personas, de muchas mujeres, muchas malas madres, y para nosotras es un regalo este proyecto. Es más, de verdad te digo que el mensaje tan potente de ellas cuentan al equipo de CINFA nos ha cambiado la mirada y nos ha hecho ser más conscientes de nuestra responsabilidad como empresa y a lo largo de todos estos años que hemos trabajado también con pacientes y con las cuidadoras en muchos casos, hemos visto realidades, pues como hemos visto en nuestros testimonios muy duras, que nos abren los ojos y que decimos, no podemos quedarnos indiferentes, ¿no? Porque hay que visibilizar estas realidades. Estas madres que hacen malabarismos como las que se han conectado y haciendo un esfuerzo, no sé ni cómo, para estar hoy con nosotras.
Eso, yo creo que nos podemos quedar con eso, Cristina, porque me parece como muy importante, ¿no? Al final el reconocerlas a ellas, ¿no? Es decir, nosotras y el conectar con una verdad. Yo creo que tanto CINFA como Malas Madres partimos de que realmente creemos en esto. Es decir, es un proyecto que si no pones el alma, que si no pones el corazón, que si no tienes en el valor, en los valores de cada marca esta manera de ayudar, y CINFA lo tiene en su ADN desde el inicio y en otros proyectos solidarios que hacéis, no saldría tan bonito, ¿no? Entonces nos hemos juntado hasta llegar a este momento, hemos trabajado durante años, no solo lo de las galas, sino antes, pensando cómo nos podíamos unir para ayudar a las mujeres y a las madres desde las miradas de CINFA y de Malas Madres, y yo creo que ha nacido Ellas Cuentan, que tiene mucho camino, mucho recorrido, y agradecerte infinito, Cristina, antes de comenzar a hablar con Laura y con Aroa, mandarte un besazo enorme, que estamos ya deseando lanzar esa nueva convocatoria de Ellas Cuentan 2023 y que nos vemos muy prontito. Sí, lo que decíamos que esto es un punto de partida que no sabemos cómo será el camino, pero sabemos que será muy bueno porque lo importante es el con quién y desde dónde, y eso lo tenemos muy claro que congeniamos y que todas las aportaciones que vengan serán estupendas. Lo que Exacto. queremos es que sea un lugar de escucha, por nuestra parte con mucha humildad, pero también es un punto de encuentro, un punto de amplificar su voz, de aprendizaje, como puede ser hoy con Aroa y con Alejandra, que tenemos este lujo, con Laura. Y a disfrutarlo mucho, a disfrutar del camino. Yo quiero ser positiva porque yo pienso que muchas, ¿cómo es esa frase de muchas fuerzas haciendo el bien no suman sino multiplican? Que decía esta luchadora feminista, pues yo pienso lo mismo, el poder de muchas malas madres unidas. Yo creo que es tremendo y el otro día en uno de los posts, una de las malas madres decía precisamente eso, ¿no? El reinventarse, el transformar, el cambiar el mundo. Bueno, pues todas unidas yo creo que podemos hacer una tribu muy poderosa. Yo estoy Qué encantada. bonito, Cristina. Pues Vamos a la maternidad es que transforma, la maternidad transforma y la maternidad, además, como la viven nuestras malas madres, ellas cuentan mucho más, ¿no? Y bueno, esa frase que decías, pues conecta 100% con esta que asoma por aquí, Eso que es es, juntas, te lo iba a decir justo juntas, ahora, es que estamos todas conectadas. juntas somos más fuertes, y yo creo que aparte porque es el color del proyecto, es lo que une realmente a esta comunidad y lo que nos han demostrado todas las historias, las más de 600 historias en estas dos ediciones. Esperamos que este año se unan muchas más y que sepan desde ya que cuando cuentan su historia no solo pueden optar a ser reconocidas o a que las apoyemos y la acompañemos un poquito más de cerca y convertirse en embajadoras como Aroa, sino que además van a formar parte de una comunidad en la que van a conectar con otras mujeres que se sienten como ellas y que nace hoy en este encuentro online, pero que tiene mucho camino que recorrer. Mil gracias, Cristina, por estar por aquí. Y quédate, no te vayas, que vamos a No, no, escuchar a no me Laura y a pierdo Aroa. nada, por supuesto, aquí me quedo. Bueno, pues comenzamos ahora a charlar con mi querida Laura Rojas Marcos, que ya que estás escuchándonos, Laura, que empiezas tú en este proyecto y ya te diré que cuando alguien entra en este proyecto ya se queda un poco como embajadora porque es un proyecto muy bonito. ¿Qué te parece lo que hemos estado contando del proyecto Ellas Cuentan, Laura? Bueno, que quiero empezar diciendo que contéis por favor conmigo también. Ellas cuentan, malas madres, o sea, por favor contad conmigo, porque para mí es un honor, un privilegio y una oportunidad también de aprendizaje, de poder compartir información, aprendizajes, estudios y sobre todo para mí aprender de vosotras, ¿no? De todas vosotras, para que también me ayude a mí en mi propósito y en mi vocación, en mi objetivo de poder acompañar y ayudar a otras madres, mujeres, hijas, tías, hermanas, familias, ¿no? Personas que están luchando o que están afrontando tantas dificultades o que tengan dudas, ¿no? Yo creo mucho en el apoyarnos, el compartir información para ayudarnos mutuamente. Y estamos en un proceso de aprendizaje continuamente, ¿no? Y yo, como bien sabes, me gusta siempre presentarme como la eterna estudiante y espero que hasta mi último suspiro tenga la oportunidad de trabajar con vosotros, de colaborar, de seguir estudiando y, por supuesto, de seguir ayudando a personas como psicóloga y terapeuta. Siempre, desde que nos conocemos, siempre me has dado la mano y siempre has estado ahí apoyándome y diciéndome que contara contigo para aquellos proyectos en los que yo creyera que podías ayudar.
porque te mueve una parte solidaria, Laura, siempre en todo lo que haces, que es impresionante. Pero más allá de eso, es que en general a las personas ayuda mucho el ayudar y ser solidario, ¿verdad, Laura? Porque esto además en psicología y en las terapias se habla, ¿verdad? Cuando una mujer de repente o un hombre, pero estamos hablando de mujeres, cuando una mujer o una madre se encuentra un poco sola, perdida, incluso desde la psicología aconsejáis, ¿verdad? Que se vincule a proyectos como esta comunidad Ellas Cuentan, ¿no? Que siempre ayuda a identificarte, a no estar sola y además a ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, no hay que olvidar que como seres humanos, seres sociables, empáticos, emocionales y que buscamos conectar con otras personas, necesitamos sentirnos conectados. Parte de cuidarnos tiene que ver el cuidar a otros. Cuando cuidamos a otros también nos sentimos mejor y hay un gran cambio químico en nuestro cuerpo, desde la hormona de la felicidad como es la oxitocina, el bienestar, el cortisol baja, ¿no? Como habla tantas veces Marian Rojas, la psiquiatra. El ayudar, el acompañar, el conectar, el sentirse útil nos ayuda no solamente a sentirnos mejor, sino que además ayuda a nuestra salud emocional, mental y física. Entonces, cuando formamos parte de una comunidad, cuando formamos parte de un proyecto, de un propósito, sobre todo solidario a la hora de ayudar, de acompañar, de guiar o escuchar. Escuchar, como tú decías antes, el escuchar activamente es muy poderoso, muy poderoso. A veces hay personas que lo asocian a una actitud o una conducta pasiva y es erróneo. Escuchar es una de las actividades más activas que hay. Y entonces si escuchamos más, aprendemos más, conectamos más y podemos ayudar a otros y por ende sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero claro, a la hora de ayudarnos y ayudar a otras personas también es importante, y tú y yo lo hablamos muchas veces y en muchos encuentros, qué importante es conocerse, conocer cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras fortalezas, también nuestras limitaciones, cómo gestionamos el tiempo, las emociones, ya sean emociones positivas y negativas. Si aprendemos a gestionarlo, vamos a poder ser más productivos, más eficientes, más eficaces y sobre todo vivir el día a día con un poquito más de serenidad o al final del día sentir que hemos hecho lo mejor que hemos podido, que no es perfecto, no estamos buscando la perfección. Las personas que caen en la perfección al final se ven ahogadas en culpa, en ira, en frustración, en sentimientos de inseguridad. Entonces la idea es conocerse y aprender sobre esas emociones, sobre las emociones de los demás y cómo podemos afrontar esos momentos difíciles escuchando a otros y escuchándonos a nosotros mismos. Qué maravilla, Laura. ¿Ves cómo a que lo estáis notando ya, malas madres? Que te quedas así como hipnotizada, se te ponen los vellitos de punta mientras se está escuchando a Laura y es como, continúa. Con ellas es fácil activar la escucha de verdad, porque emociona, con esa serenidad que transmite, y me lo decía Cristina esta mañana cuando hablábamos de ti, Laura. Imaginémonos esa mujer, ¿no? O esa madre, Laura, que se encuentra con la maternidad. ¿Cuántas pacientes tendrás tú que han llegado a lo mejor con esas situaciones, ¿no? De por un lado, tenemos una sociedad, una cultura que nos dice que no solo tenemos que ser perfectas como mujer o como profesionales, sino además la madre perfecta, ¿no? Y entonces la madre perfecta va acompañada de una maternidad perfecta, porque nos imaginamos que nuestro niño o nuestra niña va a ser perfecto o perfecta. Y cuando digo perfecto o perfecta, empiezo desde el minuto 1, 0, en el que va a ser un embarazo perfecto, en el que todo va a ir bien, en el que va a ser un niño o una niña sana y en el que todo va a ir bien. Pero estamos hablando de mujeres madres que se encuentran con diagnósticos muy duros, se encuentran con noticias desde el embarazo o al nacer que les cambia la vida, como ese nombre que tiene nuestra invitada después, Aroa, que es nos cambió la vida de repente, ¿no? Una palabra, una noticia del médico, de repente se te eriza la piel, ¿no? Porque de repente todo lo que habías imaginado se rompe. Y muchas de nosotras hemos llegado a la maternidad, Laura, también, pues yo llegué con 29 años con la primera, con una edad en la que por nuestra educación, por nuestro momento vital, por nuestra generación, pues no sabíamos todavía lo que era el autoconocimiento. Es decir, yo ahora con 38 años me he enfrentado a una tercera maternidad mucho más fuerte
con un autoconocimiento que seguramente me hubiera hecho enfrentarme a una situación, pues como me pasó, ¿no? Yo en los embarazos tengo 3 hijas sanas, a las que doy gracias todos los días por que sean sanas, pero han sido 3 embarazos en los que he tenido probabilidades y riesgos muy altos de que tuvieran un diagnóstico distinto y que fueran niñas con otra condición. Entonces, claro, me he enfrentado a esa situación, ¿no? Y a esos momentos, y a esa amniocentesis, y a esas dudas, y a esos momentos duros que a veces me hace ponerme un poco más en la piel y empatizar más con nuestras madres, ellas cuentan. Pero a lo que voy es, llegas a un diagnóstico sin haber autoconocido cómo eres, sin haber gestionado emocionalmente, Laura. ¿Cómo se enfrenta una mujer, una madre a esta situación? ¿Qué primer consejo le darías? ¿Qué le dirías? O los casos con los que te has encontrado seguro ya en consulta. Bueno, yo creo que empezando, quizás debería partir por tu comienzo, que tiene que ver con las expectativas, ¿no? También vivimos en una sociedad Mm, donde sí se espera de esas mamás, de esas hijas, ¿no? De la sociedad esa perfección. Y entonces ya ahí empezamos mal, ¿no? Desde esa perfección, porque la vida no es perfecta, el ser humano es imperfecto y estamos yendo de carencias, de dudas, de miedos, de fallos, Entonces, no siempre vamos a estar a la altura de esas expectativas, pero además suelen ser expectativas que son desproporcionadas, que son irreales, incluso falsas y que son imposibles. Entonces, uno de los primeros trabajos tan importantes que todos tenemos que hacer, y yo creo que eso nos lo da la experiencia en la vida, es ir aprendiendo que lo perfecto no existe y que todos tenemos una serie de retos, de obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar. Algunos cambios o algunos obstáculos pues son esperados, nos podemos preparar, pero hay muchos, yo diría que la mayoría, y esto lo veo en mi trabajo como terapeuta y también en mi trabajo personal de crecimiento personal. Trabajo, ¿no?, con las emociones, con las relaciones, pero yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no?, los que nos están acompañando, los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar, nos van a acompañar en un futuro, todos nos encontramos con adversidades o situaciones que nos producen miedo, que nos produce ansiedad, frustración o incluso dudas de nosotros mismos. ¿Qué hago? Entonces, evidentemente cada caso es distinto. Entonces, frente a una situación, frente a un diagnóstico, ante todo es importante que uno comprenda y aprenda y pregunte a los profesionales. Lamentablemente nos encontramos muchos de los que trabajamos en salud, y yo creo que todos hemos pecado de ello en algún momento, que ante un diagnóstico, alguna información o cualquier curiosidad entramos en Internet y cualquier página nos vale, tipo Wikipedia. Grave error, grave error. Lo mejor, lo primero es ir a los profesionales, los expertos, los que están formados y tienen la información que ya está comprobada, que tienen las posibilidades de mejora, los pronósticos, las pautas que todos tenemos que seguir frente a un diagnóstico X, sea el que sea. A menudo trabajo con mujeres que a lo mejor han sido diagnosticadas ellas durante su sí. proceso, ¿no?, con una enfermedad, como por ejemplo cáncer. Yo como psicooncóloga trabajo mucho con personas, especialmente mujeres, que han desarrollado algún tipo de cáncer, ya sea en su proceso de embarazo o al poco tiempo después de dar a luz, o incluso antes, a una edad, ¿no? Y entonces con su médico trabajan cómo tienen o es recomendable seguir esas pautas, ¿no?, respecto a su propia enfermedad. Entonces, aquí algo que es muy importante es estar bien informado, informado de las personas de confianza, razonables y sobre todo formadas, formadas. Y después no olvidar que los procesos, todos tenemos un proceso y un ritmo para asimilar una información, que no esperamos una mala noticia de cualquier tipo, ¿no?, porque al fin y al cabo nos asustamos. Y para poder afrontar el miedo necesitamos informarnos y hacer un plan y que nos ayude, no hacer o afrontar esto solo,
hablar de ello con personas que hayan pasado por algo similar. Nadie realmente pasa por exactamente lo mismo que nosotros, porque nuestra vida es única, nuestras relaciones, nuestros vínculos, cómo vivimos, nuestros miedos, los peligros o los logros y los éxitos y las superaciones. Entonces es importante conectar con personas que tienen experiencias similares, porque además nos va a ayudar a darnos cuenta que solos no estamos y que sí hay cosas que podemos hacer. Y en ese proceso hay una parte también de entender, interiorizar y asimilar quizás, ¿no? El comprender que a lo mejor hay una serie de cosas que no podemos cambiar y dejarnos sentir el sentimiento. Si sentimos frustración, poder expresarnos sin sentir culpa, porque a menudo cuando tenemos miedo o tenemos frustración o una decepción, por la razón que sea, cada uno pues que lo lleve a su terreno y a sus circunstancias vitales, a menudo sentimos culpa o sentimos vergüenza o nos preocupa el qué van a pensar los demás. Y eso no nos ayuda a poder avanzar, a poder desarrollar, a poder aprender, a poder pedir ayuda. Y para pedir ayuda a veces tenemos que superar nuestro propio ego, nuestros propios miedos y vergüenza. Yo aquí a veces animo a las personas a que se pregunten, ¿por qué sientes vergüenza o miedo? ¿Por qué te preocupa tanto lo que pueda pensar otra persona? ¿No? Que ya sea que juzgue, que critique o lo que sea. No podemos controlar lo que piensen los demás, pero sí podemos trabajar con alguien para poder controlar o gestionar nuestras propias emociones, aunque sean negativas, porque como Buah, seres humanos las vamos a tener también, ¿verdad? me emociona. O sea, yo creo que en este momento las mamás tienen que estar como yo a punto de la lágrima, porque no hace falta ser. Has hablado, me encanta que hayas mencionado esas mujeres que son diagnosticadas con enfermedad, porque también son las mujeres, ellas cuentan, son las dos categorías, o que ellas son diagnosticadas o que su hijo o su hija es diagnosticado. Entonces se vive desde un lugar muy intenso, porque no sé qué te duele más, porque a la vez también un diagnóstico propio, cuando tú eres la que sabes que cuidas a otros, te pone en peligro a ti como cuidadora, o que sea tu hijo o tu hija, que es como una parte de tu alma que se te rompe, ¿no? Entonces aquí bueno, me ha encantado lo que has dicho de dejarnos sentir el sentimiento, o sea, y lejos de los juicios y sin culpa. Es que conecta tanto con el sentimiento de mala madre, Laura, y con todas las malas madres que además nos ponemos en la piel de nuestras malas madres, ellas cuentan, que es brutal. Y luego, cuando has hablado de las expectativas, ¿no? Cuando has hablado de las expectativas, la importancia que tiene esta comunidad, ellas cuentan, de visibilizar y de contar otras realidades, porque no se conocen, Laura, porque no abren telediarios, porque cuando empezamos con la gala de ellas cuentan a comunicar que hacemos un trabajazo desde Cinco y Malas Madres y la verdad que los medios nos tratan fenomenal y empiezan a salir nuestras embajadoras y nuestras reconocidas en un montón de medios, decimos, qué maravilla, estos días están llenando las páginas de los periódicos historias como ellas cuentan. Entonces decimos, es que estas historias deberían abrir telediarios, ¿no? Si nos emocionamos. Pero me parece maravilloso lo que está diciendo y me conectaba también con una parte de la invisibilidad de esas mujeres, ¿no, Laura? Porque de repente cuando viven ese diagnóstico, cuando sienten esa vergüenza que tú dices, cuando sienten esa culpa, cuando no se sienten merecedoras del autocuidado, de escucharse, de pedir ayuda psicológica, de pedir ayuda a profesionales, de todo lo que has dicho, de repente se invisibilizan, desaparecen, no se cuidan y llegan incluso a un punto, con esa vergüenza que decías también, que me ha encantado que también señales esa palabra que sale mucho en Malas Madres, llegan a un punto de no poder más. Y lo que nos llega de ellas cuentan es mucho esa sensación de no puedo más, o sea, no puedo más, no sé qué hacer. Entonces un poco la pregunta también es ¿cuándo ellas se tienen que dar cuenta, Laura, de verdad que tienen que pedir ayuda psicológica y que de verdad necesitan ese acompañamiento? Porque creo que las madres nos ponemos ese caparazón de podemos con todo y hasta que ya no tocamos fondo no lo hacemos. Entonces, ¿qué señales hay que nos puedes tú decir para que ellas que nos están escuchando digan, pues hay que dar el paso? Pues por ejemplo, uno de los
pensamientos en común que tienen este grupo de mujeres, que yo diría que es prácticamente el 100%, porque todas nos pasan en algún momento, es el tengo que poder con esto. Sí, Tenemos que tener ¡guau! tanto cuidado con la dieta de nuestros pensamientos y cuidar nuestra higiene mental. Cuidar la dieta de nuestros pensamientos, la palabra clave a lo que os animo a que le prestéis atención es la palabra tener, deber. Tengo que deber poderes con esto, ¿no? Tengo que. No, no tienes que. Puedes esforzarte, puedes hacer lo posible, pero en el tener no queda el espacio para ese sentimiento, no puedo más, ese dejaste, estoy harta. Y empiezan a desarrollar sentimientos o sintomatología depresiva, de ansiedad, de angustia, insomnio, problemas alimentarios y ese aislamiento, ¿no? Y sobre todo un sentimiento que es terrible, es el de soledad. Soledad en su malestar, en su vergüenza, que se retroalimenta y es como una rueda que empieza a ir cuesta abajo, ¿no? Y lleva a esos pensamientos, esas trampas mentales que le atrapan y le deprime. Y algunas veces se desarrolla depresiones clínicas, que a veces se confunde, ¿no? Por ejemplo, con la depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Que a veces se confunde y no es eso. Es que parece ser que tienen que poder con una serie de cosas donde tienen miedos y dudas y como si tendría que saber de qué va esto cuando no lo saben. Y no sabemos estas cosas si no nos acompañan, aprendemos. Pero no solo se aprenden los libros, que los libros son esenciales, pero sobre todo el practicar, el cometer errores. Por mucho que leas, por ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo muy sencillito, por mucho que leas sobre cómo se cambia un pañal, hasta que no te pongas a ello, todo se va, ¿no? Todo nos ha pasado. No somos ni rápidos ni lo podemos hacer con una mano, a no ser que lo hayamos hecho 100.000 veces, ¿no? Entonces, el darse la oportunidad para aprender es importante, el darse la oportunidad para fallar y que fallar forma parte de la experiencia. Y que fallar, ¿qué pasa si se te cae? Ya te digo que estoy poniendo un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa cuando se te cae tu bebé? Porque a muchas personas se les cae su bebé. Buah. Quiere decir, no, esa culpa, no. O sea, los niños no hay que olvidar que no son tan delicados, son fuertes. Por eso el ser humano ha podido evolucionar y estamos todos aquí. Somos mucho más fuertes y debemos confiar en nuestra fortaleza y estamos hechos para caernos, para tropezarnos. Así es como aprendemos a andar. Entonces, por favor, a la hora de cuidarse, date la oportunidad para aprender qué es lo que necesitas en cada momento. Pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Y en esos cuidados y autocuidados, y o a la hora de cuidar a otras personas, si hay algo que ayuda muchísimo a las mujeres, de ellas cuentan las malas madres, a las personas, son las amigas. Las amigas, ya sean que te une, que estamos viviendo una experiencia similar, o tus amigas de siempre, tus amigas de hace 3 meses, tus amigas de mayor, como decía una amiga mía, es que me estoy haciendo amigas de mayor, no solamente los amigos del cole, ¿no? O de la universidad, o de un trabajo determinado. Entonces, esa soledad es importante que también nos permitamos y nos demos permiso a hablar de ello para poder gestionar esas emociones. Si hay algún aspecto de mi vida que no va bien en un área, no quiere decir que eso sea permeable y que invada todo lo demás, ¿no? También es el aprender a estructurar como cajones, ¿no? Esos Ay, compartimentos. ves, sí, vamos a eso, vamos a Está eso. tanto, Es que, ¿verdad? es que esta teoría de Laura me encanta, o sea, me encanta. La teoría que, y aparte que conecta, y aparte el otro día lo hablábamos, ¿no? Que de repente pues te encuentras triste por algo, pero a mí me pasa muchas veces, ¿eh? Porque la gente de repente se piensa que yo siempre estoy alegre y positiva y contenta, y digo, no, yo es que a lo mejor
hoy no, hoy he tenido un buen día, pero puedo tener un día malo hoy por algo y no lo van a notar porque yo de repente es como eso se queda ahí y ahora estoy aquí contigo, ¿no? Entonces, Laura, ¿cómo practicamos eso, esa teoría de separar que me pareció tan interesante y que nos hace incluso poder ser otra persona y poder ser, aunque estemos tristes por algo, imagínate, estamos tristes porque ahora pues mi hijo está en un momento que le han vuelto a hospitalizar o está viviendo alguna mala madre, ellas cuentan una situación complicada, como Aroa nos contará, pero ella también se puede permitir ser feliz si de repente ha quedado conmigo a tomar un café y no tiene que cargar con esa mochila hasta ese café, ¿no, Laura? Bueno, es que al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de compartimentos estancos. Y aquí os invito a todas a que pintéis, ¿no? Por ejemplo, en un papel como un armario con diferentes cajones. Y cada cajón representa un ámbito, ¿no? Una parte de nuestra vida. Por ejemplo, el trabajo, mi yo con mi familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos. Entonces, si hay algo que nos va a ayudar a poder gestionar esas emociones, es cuidar esos compartimentos estancos y no olvidar que existe la impermeabilidad. Esto no quiere decir negar lo que va mal o lo que nos entristece o nos preocupa o nos estresa, sino es una manera de educar, de formar y de entrenar nuestra mente, que cuando estoy aquí, no olvido lo otro, lo cuido muchísimo, pero eso me permite poder ir como de un cajoncito a otro para poder hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor Maravilla. posible. Entonces, a veces, cuando trabajo con personas que tienen un área de su vida donde se encuentran mal, por ejemplo, madres que están lidiando con una enfermedad propia o con una enfermedad de su hijo o con un problema en el trabajo o en la pareja, cualquier cosa, ¿no? Eh, si, por ejemplo, están haciendo otra cosa, se han quedado con una amiga, que se den el permiso para desconectar un poco. Evidentemente no podemos desconectar el 100%, pero un poquito sí, sin sentirnos culpables, para recargar la energía, para poder rescatar esa parte de nosotros, ¿no? Que pueda recuperarse un poco, recuperarse, darse permiso para recuperarse, darse permiso para cuidarse. Y eso no significa abandonar. No hace falta invitar al sentimiento de culpa, sino es estructurar en compartimentos estancos el momento en el que estoy en el presente. Ahora estamos aquí todos juntas, ¿verdad? Y después, pues cada uno pues iremos o gestionaremos algo de nuestra vida. Hay cosas que nos van a acompañar todo el tiempo, pero esa preocupación o el estrés puede fluir como la emoción. Si estamos aquí hablando de un tema, a lo mejor conviene centrarnos en este tema y cuidar y dejar apartado con cuidado y con cariño, ese aspecto, otro aspecto de mi vida, para que uno pueda entrar y salir, ¿no? Y es como Wow. entras y sales como si fueran puertas, ¿no? Como cuando uno entra, ¿cómo se llama? Las puertas rotatorias, ¿no? Donde tú puedes entrar y salir, cuidas, atiendes y después entras en otro sitio, pero no estás abandonando, sino que estás cuidando diferentes, vamos a llamarlos jardines de la vida, para que todo más o menos esté en orden y cuidado y regado de la mejor manera. Y habrá cositas que a lo mejor pues le tenemos que quitar un poco de nuestro tiempo, porque claro, ahí está el arte de darle prioridad, ¿no? Está lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. Qué bonito, me encanta. Aparte de esto, como dice Laura, hay que practicarlo. Que esto si lo practicas, si las malas madres malamadreamos, si lo practicamos, llega el momento en el que estás malamadreando y se te olvida hasta que eres madre. Eso también hay que hacerlo, quiero decir. Y no es que quieras menos o que hayas dejado de olvidar a tus hijas, es que tú has cuidado y te has organizado para que estén cuidadas. Tu hija o tu hijo seguro que está en un momento que está perfectamente con alguien y tú estás presente en ese lugar en el que estás. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que si no al final estás en este momento, terminas
y te da la sensación, Laura, que a mí me ha pasado durante mucho tiempo, de que no has disfrutado. Y luego, encima, te da una sensación muy angustiosa y imagínate para aquellas madres que pasan por situaciones complicadas de encima, para un ratito que tienen, no haberlo disfrutado. A ver, vamos a ir dando la bienvenida a Aroa, aunque luego Laura sigue aquí y vamos a seguir preguntándole cosas a Laura, pero quería escuchar a Aroa, que Aroa es una de nuestras malas madres, ellas cuentan, que fue embajadora el año pasado, que además tiene una cuenta que se llama Nos cambió la vida, podéis seguirla en Instagram, en la que comienza contando la enfermedad de su hija Paula. Y yo quería, Laura, Aroa, perdona, porque te veía cada vez que hablaba Laura haciendo así. Aroa estaba. Sí. Estabas como interiorizándolo porque sé que ha pasado por muchas de estas cosas, porque sé que además Laura tiene una manera de contarlo y de ayudarnos maravillosa, pero ¿qué ibas pensando, Aroa, mientras escuchabas a Laura? ¿Qué es lo que te emocionaba? Estoy, Laura, a punto de llorar, te lo prometo, porque es que Laura ha dado, o sea, es que estaba expresando todo, muchas cosas por las que yo he pasado y claro, cuando ella decía, Jolín, es muy difícil aceptar y es mucho trabajo de muchos meses el que yo he tenido para conseguir todas estas cosas que ella nos iba contando, o sea, poderlas disfrutar, poder salir cuando le has dicho un café, o sea, yo no salía a un café porque mi mente no desconectaba y cuando empezaba a hacerlo me sentía mal porque decía, jo, ¿y qué dirá la gente, no? Estoy tomándome un café, pero es que mi hija, es que, o sea, eso también está ahí, ¿sabes? Era como, hay que hacer tantísimo trabajo pero de verdad también viene tan bien, o sea, para mí ponerme en manos de una psicóloga me ha cambiado la vida. O sea, ha sido un antes y un después en la enfermedad de mi hija. A ver, la enfermedad de Paula también, eso es, me ha cambiado la vida. Pero si yo no hubiese entendido que me tenía que poner en manos de un psicólogo, mi vida iba bajando cada vez más. Y gracias a eso, no he subido de golpe, pero voy ahí. ¿Qué le Voy dirías ahí. qué le dirías a las malas madres? Ellas cuentan que merecen ser reconocidas como tú y que están pasando por un momento duro, que están todavía en esa etapa un poco, que todavía no han pedido ayuda, que se encuentran como te encontrabas tú en momentos de hospitalización, sin cuidarse, con muchísima culpa, sin saber qué hacer, cómo salir y encontrando que van cayendo, cayendo, cayendo. ¿Qué le dirías hoy, Aroa, que evidentemente estamos en el camino, estás en el camino, hay momentos peores, pero que ya todo lo que has ido caminando ya es mucho? ¿Sabes qué pasa, Laura? A mí me costó mucho permitirme, bueno, primero ser consciente de que tenía una enfermedad, de que mi hija tenía una enfermedad crónica, de que esto iba a ser para siempre, porque yo primero cuando me dijeron que mi hija tenía esa enfermedad, yo dije, bueno, esto se opera pasado mañana y ya estaría. Entonces, entender que tengo que vivir con esto me costó mucho. Y es cierto que yo las diría que se den tiempo, porque yo necesité tiempo. O sea, creo que no hay que forzar nada. No, o sea, hay que darte el tiempo para entender lo que te está pasando, para decir necesito ayuda e incluso teniendo ayuda, es que parece que, claro, ya estás en manos de una psicóloga, ya está. La vida ya te va guay. No, 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 no. Te caes y te recaes y te vuelves a caer. Pero poco a poco, o por lo menos en mi caso, la caída sigue estando, pero la intentas llevar cada vez mejor. Vuelves a subir, te enseñan a cómo subir. Y yo me acuerdo que yo le decía a Rosa, mi psicóloga, a mi Rosa, es que para mí es mi Rosa. O sea, yo la decía, es que, Rosa, cuando Paula sale del hospital yo me pongo a tope, o sea, buah, pero cuando me caigo también me caigo mucho. Entonces ahora estoy Una montaña aprendiendo, rusa, que es eso más, es. esa montaña rusa, todos los testimonios ellas cuentan, hablaban de esa montaña rusa, de la euforia, que además Mm, le pasa a muchas que tienen diagnóstico, ¿no? Incluso a cualquier, mm, aunque sean ellas las que lo sufren, incluso mujeres reconocidas como con fibromialgia, ¿no? De la comunidad,
de repente, pues depende el pico, pues empiezan a un momento de montaña rusa, que eso, Laura, tú también estarás con ello, que es difícil de gestionar, ¿no? Porque es de 0 a 100 y eso no es sano tampoco, ¿no? Exactamente, o sea, al fin y al cabo, a veces las emociones, como estaba explicando Aroa, son una montaña rusa y es la angustia sobre, especialmente la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que es lo que alimenta el miedo, a veces nos lleva a esos picos, ¿no? Y los momentos de descanso al salir del hospital, ¿no? Es un momento de relajación, pero dura lo que dura, ¿no? Dura un tiempo. Ahí es como coger aire, ¿no? Después de bucear. Y algo que Aroa está diciendo que importante es que cada uno escuche su ritmo, Sí. Lo ¿verdad? decías tú también al inicio, has hablado del tempo de cada uno y del ritmo. Y una cosa también que, aparte con Aroa, yo he hablado mucho de eso y que ella dio pasos, ¿no? Y yo además la animaba a que viniera, ella viene muchas veces a los eventos de Malas Madres, como es un momento de, pues aparte porque tiene un estilazo que te mueres y me hace unos looks con las camisetas que flipo y entonces de repente, pues, ¿sabes? Ella ha ido aprendiendo a merecerse esos momentos de cuidarse, de arreglarse, porque es una mujer que siempre se ha cuidado y que tiene mucho estilo y que durante la enfermedad era como incluso se sentía que ni se merecía cuidarse, ¿sabes? Mm. Entonces ella el autocuidado que lo ha ido recuperando un poquito y habrá momentos mejores y momentos peores. ¿Cómo hacemos, Laura, para gestionar esa culpa? Porque si ya las malas madres de por sí nos sentimos culpables cuando cogemos la puerta y nos vamos a hacer deporte, cuando nos vamos a tomar alguna caña con unas amigas, ya nos sentimos culpables. Las mujeres como Aroa, que viven esas situaciones pues de maternidad más diversa, se sienten muy culpables, ¿no? ¿Qué le dirías tú que eres experta en el sentimiento de culpa y que siempre me hablas de la culpa buena y la culpa mala? Cuéntale a las malas madres. Y de nuevo tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con las expectativas. Si tú te preguntas a ti misma, ¿por qué me siento culpable? A menudo las personas que están pasando por un mal momento, que necesitan salir y descansar, se sienten culpables porque en el fondo sienten y piensan, por eso la dieta de los pensamientos son tan importantes, cuidarla, que no tienen derecho a eso, no deberían Mm, hacer, ¿no? Esa tiranía de los deberías que nos atrapa y es lo que le da de comer al lobo de la culpa, que más que un lobo yo creo que es un monstruo, un monstruo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sentimiento de culpa, la culpa falsa, la culpa destructiva, la negativa, la que nos atrapa y que no nos deja descansar. Esto es como torturar a una persona para que no se duerma cuando el dormir es una necesidad básica. Descansar y desconectar es una necesidad básica. Y no hacemos eso solamente durmiendo, comiendo, tomando un café con unas amigas, ¿no? Es en beneficio de todo. Entonces, yo siempre que trabajo con cuidadoras, ¿no? O cuidadores en general, les digo, para tú ser el cuidador o la cuidadora que tú quieres ser, la mejor versión de ti, te garantizo que es, tienes que descansar. Tienes cada X tiempo que tomarte un tiempo para no atender, no trabajar, no cuidar, sino cuidarte a ti. Así evitarás no solamente el sentimiento de culpa, sino que lo que des vendrá de mm, un lugar más asociado al amor, al querer ayudar, al querer estar, y no le dará de comer al monstruo del resentimiento, ¿verdad? Del rencor, porque a veces los cuidadores lo que sienten es rencor, como por tu culpa, yo no puedo liberarme de mi culpa. Entonces, claro, puede ser. hay toda como una dinámica cognitiva, un proceso cognitivo de pensamientos que es como, de repente son como cadenas, ¿verdad? Cadenas. Entonces, cuidarse para ello se tiene que dar uno permiso para hacer otra cosa, para darse un paseo 10 minutos, sea por fuera de casa o por el salón o el mismo cuarto de baño. He trabajado con mujeres, con madres, donde su bebé pues sufre de cólicos, por ejemplo, o de alguna enfermedad, y entonces hacen turnos y me decían, Laura, pero es que no puedo ir a ningún sitio. Digo, pues métete en el cuarto de baño.
¿no? Es un lugar muy de malas madres, ¿eh? Mientras haya pestillo, todo va bien. Sí, sí, y no se pone así el piececito y los grifos abiertos, ¿no? Y en un momento dado, ¿no? Hacer tu ejercicio de respiración durante unos minutos, el hablarte mirándote al espejo de cálmate, todo es normal, voy a respirar, me voy a permitir. O sea, a veces nos ayuda, y esto es una técnica que utilizamos mucho en terapia, que es mirarnos a nosotros mismos a los ojos y hablarnos. Te miras a los ojos, al principio a lo mejor te sientes un poco rara, no es como que raro estoy hablando, pero si te miras a los ojos también conectas contigo, porque al fin y al cabo es como conectamos con otros. Y es la única manera a veces de mirarnos a nosotros mismos es a través de un espejo, ¿no? Y el decirte palabras amables, estás haciendo todo lo que puedes. En este momento que estás aquí, ¿no? Si puedes darte una duchita, si puedes ponerte un poquito de crema, si puedes un poco de agua fresquita en la cara, ¿no? Hacer un ejercicio de respiración de unos minutos, un poquito de música, si es posible. Si lo que necesitamos a veces es un poquito de intimidad, intimidad. He pasado consulta con madres en cuartos de baño metidas en armarios, que dices tú, Dios mío, un armario. Oye, a veces han tenido que, es que Laura te llamo porque tengo un ataque de ansiedad. Digo, pues vamos a hacer el ejercicio. Es que estoy en el armario. Digo, bueno, pues empezamos en el armario y ya saldremos del armario. Cada uno tiene un espacio y un momento. Y lo que representa es como esa intimidad. Cuidemos la intimidad, no solamente física, sino también de esas emociones como que necesito estar conmigo mismo. ¿Te ha costado mucho a ti, Aroa, conectando con esto que dice Laura, ser más compasiva contigo? Recordarte que lo estás haciendo bien, que es suficiente, que eres suficiente, que, ¿sabes? Hablarte, como está diciendo Laura, que te tienes que hablar. Me ha costado mucho, mucho hablo de años, porque Paula lleva, o sea, la enfermedad de Paula nos llegó hace 4 años y yo empecé a trabajar un poco más cuando ella ya casi tenía 2, o sea, cuando yo me daba cuenta de que iba bajando y cada vez más y más y aún así yo pensaba que yo tenía que estar ahí, que yo era, o sea, tenía que estar al lado de Paula, daba igual como fuera, aunque fuese arrastrándome. Y luego me di cuenta de que no, de que si yo no estaba bien, no le podía cuidar a ella ni al resto, o sea, todo cada vez iba peor. Y, y fíjate que ahora, pues sí, lo estoy haciendo bien, sí, de claro. Ahora sí lo creo y tengo espacios para mí, vivo de otra manera, entiendo la vida, para mí ahora la vida tiene mucho más sentido y, y creo que lo estoy haciendo bien, si no, no estaría aquí y no estaría Qué bueno. así con mis uñas pintadas. He estado de Mm. boda el otro día con mi marido que llevaba sin compartir algo así con él años y estoy como súper cargada de, tampoco de ser súper positiva, porque creo que tampoco esto es, la venga, ahora todo es positivo, no, ¿vale? Pero No, de reconocer una realidad y de vivir esa realidad de la mejor manera posible, de sentirte merecedora, como decía Laura, ¿no? Que nos está dando lecciones tan bonitas. Y me quedo con el reel, hoy Aroa compartía hoy o ayer un reel, que de una frase muy potente que decía algo así como que para brillar, que las estrellas brillan en la oscuridad y que para brillar hay que haber estado en la oscuridad y que tú has estado en la oscuridad. ¿Qué ha sido para ti realmente la oscuridad en este camino? ¿Y qué es ahora para ti brillar, Aroa? pues es que yo me he sentido que todo acababa, me he sentido que es que mi vida ha pegado un giro total, o sea, yo soy muy trabajadora, yo antes me levantaba, me encantaba, pues lo que decía Laura, yo me cuidaba mucho, me levantaba, me maquillaba, tal, me iba a mi trabajo y de repente un día de la noche a la mañana ya no tienes nada, ya no tienes trabajo porque tu hija te necesita 24/7. Ahora no Es te puedes fuerte maquillar eso. porque vives
en una UCI al lado de tu hija. Ahora todo se acaba. Y Es claro, fuerte. es muy difícil aceptar todo eso así de golpe. Y yo, de hecho, yo no, ya te digo, al principio no pedí ayuda psicológica porque yo pensaba que estaba bien, pero lo que estaba era que, como digo, yo me estaba volviendo yo loca. Pero, a ver, es que a mí la palabra loca, yo siempre lo digo, mi hija es una loquita, no es con tono malo, como mucha gente a veces me dice, ay, no digas, no le llames a tu hija loca, digo, pero si lo digo con cariño, digo, sí somos locas, pero somos muy majas, ¿sabes? O sea, eh, yo sentía que me estaba yendo a un sitio que no era el correcto, Wow, que ya no sí, tenía sí. vida, que no podía hacer nada, estaba dejando de lado a mi otro hijo y tenía un niño de 4 años y él me necesitaba, seguía siendo un bebé. Mi pareja también, dejamos de ser pareja a ser, toma, te dejo aquí a Paula, le acabo de dar esta medicación y ahora te toca a ti, hasta luego, no quiero ni verte. O sea, quiero salir de este hospital, no quiero saber nada más. Y yo salía a la calle y decía, si es que es de noche, siempre es de noche en mi vida. Eh, porque veía que eso no avanzaba, que es lo poco que avanzaba un paso y retrocedía tres. Y recuerdo un día que mi hija estaba en quirófano y salieron y me dijeron, solo me lo han dicho una vez, pero salieron y me dijeron, tu hija está muy malita y no sabemos qué va a pasar. Y yo me lié a correr por los pasillos, me volví loca. Bajé a la consulta de mi psicóloga o sea, entré y me daba igual, o sea, yo no veía nada, solo. Y la dije, Laura, que mira lo que pasa, mira, Laura. Eh, y bueno, pues ella sí me tranquilizó y ahí ya dije, o sea, estabas teniendo ayuda, pero ahora de verdad necesitas centrarte en esa ayuda que te están dando. Haz caso, eh, céntrate y venga que tienes que subir para arriba porque cada vez vas más para abajo, porque ya ese punto fue un punto de decir, ya, venga, haz caso, porque yo pensaba, iba a la psicóloga, le contaba, ya está, se lo he contado. Es cierto que con mi primera psicóloga yo iba bien, pero no conecté como me he conectado ahora con Rosa, ¿vale? Entonces yo veía esa ayuda, pero no la veía 100%. De hecho, ha hecho hace unos meses, un año conociendo a mi actual psicóloga y se lo he dicho, digo, para mí ha sido un antes y un después. Y fíjate, También lo que veo, decía, sí, también lo que decía Laura, que a lo mejor a veces no es el momento o tampoco es la persona, que claro, también claro. podemos darnos la oportunidad de conectar con otro profesional, ¿no? Es decir, Mm. pero sí que creo que hay momentos en los que incluso, aunque vayamos, no estamos preparados para lo que nos cuenta o para recibirlo, ¿no? O para... Claro, Bueno, por eso yo decía, hay que sí, darse tiempo, ¿sabes? Porque no sé. eh, si no es el momento adecuado, por mucho que tú fuerces algo, si no es el momento, no es el momento. Y ya Mm. está. Y es así. Mm, Como nos quedan un par de minutitos para terminar, yo quería que tanto Laura como Aroa, y antes de despedir a Cristina, Laura, un consejo final o seguro que te ha quedado algún mensaje que quieres dejar aquí a las malas madres de esta comunidad. Ya es cuenta que comienza la tercera edición, esas historias que importan, esas mujeres que merecen ser reconocidas y que necesitan mucha ayuda, y creo que el testimonio de Aroa pone palabras a la mayoría de historias que nos llegan y al proceso, y sobre todo con la sinceridad, con la generosidad y con lo bien que lo cuenta Aroa. ¿Qué le dirías, Laura? Pues diría, como decía Aroa, que me encanta y además creo en ello, es darse tiempo. Y hay un mensaje, una frase con la que trabajo muchísimo y que aprendí que me aplico a mí misma, sobre todo en los momentos difíciles, que espero que os ayude a vosotras, y es la siguiente. Frente a las situaciones de miedo, de incertidumbre, de angustia, pregúntate como referente para encontrar la fuerza dentro de ti. La pregunta es la siguiente: ¿en qué miedo descubriste que eras valiente? Si conectas con esa parte de ti, fuiste valiente, ahí es donde encontrarás la fuerza
el coraje que necesitas para afrontar situaciones muy difíciles. Y todos tenemos un referente de nosotros mismos en nuestra memoria emocional. Así que amabilidad, paciencia, ¿no? Poquito a poco, pero sobre todo desde la amabilidad y pedir ayuda. Me emocionas, Laura, mira, es que yo soy una ñoña y me emociono escuchando a Aroa, me emociono con las palabras de Laura y me emociono también porque para mí es muy importante este proyecto y para Cristina que está aquí y saber que vamos a acompañar y que vamos a ayudar a tantas mujeres, Aroa, como tú, que seguramente hubieras agradecido tener, ¿no? Este tipo Uf, de encuentros y esta comunidad al inicio, para sentirte menos sola, como decía Laura al inicio, ¿no? Aroa, ¿qué mensaje le darías tú a esas malas madres que nos están escuchando o que te gustaría dejar en este inicio, esta comunidad Ellas Cuentan, en el que yo sé que tú crees mucho en esta comunidad y me emociono, no puedo mm, evitar emocionarme, porque es un proyecto que nace, pues como decía Cristina, ¿no? Desde la humildad de decir, oye, ¿qué podemos hacer por estas mujeres? ¿Cómo podemos ayudarlas, darles la mano? Sabiendo que es poco, porque a mí lo que me gustaría es que pudiéramos ir las cuatro, a ayudarlas, a tomarnos un café a todas estas mujeres y estar con ellas, ¿no? Todo lo que necesitaran. Pero sé que esto ya es mucho, ¿no? Porque incluso muchas veces, y lo hemos vivido con la pandemia, cuando estamos en una situación mala nos encerramos, ¿no? Y Malas Madres tiene esa capacidad, esa comunidad de tener al otro lado. ¿Cuántas Malas Madres me dicen, pues por la noche me conecto, me río y ya solo saber que estás ahí es como tenerte, ¿no? O tener esa amiga o esa relación social que decía Laura tan importante. ¿Qué les dirías, Aroa? Pues primero, Laura y Cristina, aunque os lo he dicho en persona, os lo agradezco aquí porque es cierto lo que acaba de decir Laura, que esto exista y que es que nos sentimos, bueno, yo de hecho he sacado muchas amigas de Ellas Cuentan. Ahora tengo mi grupito de amigas de Ellas Cuentan porque nos entendemos con solo mirarnos. Es que las mamás que pasamos por esto es así. Entonces, de verdad, Cristina, Laura, muchísimas gracias por Ellas Cuentan. ¿Y qué les diría? Pues como he dicho antes y ha dicho Laura, que se den tiempo, que cada cosa pasa cuando tiene que pasar. Y también me gustaría decirles que dentro de su tristeza se permitan ser felices, porque muchas veces no nos lo permitimos por nosotras mismas o por la sociedad y por el que dirán. Y es muy importante que piensen en ellas y que su tristeza está ahí, pero se puede ser feliz también, que se lo permitan. Qué bonito, permitirnos ser felices dentro de nuestra tristeza. Y es que se puede, Laura, ¿verdad? Porque podemos Mm. tener sentimientos encontrados en un momento de la vida y decir, bueno, pues la tristeza la voy a dejar en este cajoncito ahora y me voy a permitir ser feliz, voy a sacar la felicidad de este otro cajoncito, ¿no, Laura? Bueno, ahí el papel que tiene el sentido del humor, el constructivo, el sano, es muy importante. Hay situaciones que son durísimas. Ese poquito de sentido del humor de repente es como una luz, una vela, ¿no? En un lugar oscuro. Y es bueno. Mi hermana que nos está viendo, mi hermana Amelia, seguro que se está reconociendo en este humor porque en mi casa y en el sur somos muy así y Sí. somos de estar en las desgracias, en hospitales, en entierros y reírnos, os lo digo así, ¿sabes? Que somos como... Y hay que sacar esa fuerza, ¿no? En los momentos eso porque al final no es darle importancia, quitarle importancia o quitarle el amor que tienen las cosas o el cuidado que decía Laura, lo cuido, pero lo protejo y puedo tomármelo de otra manera porque es desdramatizar, ¿no? Es dentro de lo que vamos a vivir y de una situación tan dura como viven nuestras ellas cuentan, pues saber que, bueno, que nos podemos permitir ser felices, como decía Arba, que me ha encantado y Cristina, yo solo decirte, pues me uno a Aroa y te doy las gracias por hacer posible este proyecto Ellas Cuentan, que acaba de comenzar, acaba de arrancar. Y yo creo que ya con lo que yo he sentido aquí, y seguro que han sentido las malas madres al otro lado, va a ser un camino y un viaje maravilloso, Cristina. Y yo os quiero decir que también estoy muy emocionada y os quiero dar las gracias por hablar con tanta verdad y de una manera tan generosa, porque eso yo creo que es lo que nos llega, ¿no? Una verdad sin filtros y en la que todas nos identificamos en cierta manera.
Y yo, bueno, me he apuntado muchas de las cosas que has dicho también, Laura, porque tengo muchas de las tiranías, las frases. Bueno, es verdad Hoy que nos ponemos a trabajar, Cris, con el cuaderno todas. ya, mira, iba apuntando algunas cosas, pero bueno, por otro lado, es lo que os digo, también estoy contenta porque está rodeada de mujeres como vosotras. Si os vierais como no, yo os veo ahora mismo, con esa fuerza, con esa superación, lo que habéis sacado adelante, me encantaría que lo vierais con estos ojos porque profundamente, no sé, me admira, ¿no? Y me dais fuerza a mí y seguro que a muchas otras. Así Y que bueno, nada, para terminar, deciros a Cristina, Laura y Aroa que he estado leyendo con el rabillo del ojo las preguntas que me iban dejando Maite, mi compañera, que iban haciendo las malas madres que están conectadas, y las he ido incluyendo. Muchas de ellas he ido dando respuesta a Laura sin tener siquiera que preguntarlas. Y hablaban incluso, ¿no? Había un testimonio que decía que ella decía, mi hijo con discapacidad tiene 20 años, soy veterana ya en esto. Y hablaba precisamente de lo que también hablaba Laura, de esos juicios, ¿no? De los juicios de sentirse cuestionada, ¿no? Claro, ella lo vive de otra manera, pero se sigue sintiendo cuestionada, tiene que seguir transitando por esa maternidad tan exigente, unida a esa presión y cuestionamiento que se multiplica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, pues ya el estar aquí en comunidad, el no sentirnos solas, el, como decía Laura, ha dado tantos consejos buenos, ¿no? Para hacer esa tribu y esa unión o esos chats que decía Aroa. Estás aquí, te damos la bienvenida a ti, a todas las que habéis ido escribiendo y estáis al otro lado. A todas os vamos a volver a mandar esta charla porque yo creo que la tenemos que escuchar, nos tenemos que poner como una alarma que todos los viernes ponernos a Laura en bucle y Aroa para recordarnos esta maravilla de conversación y solo agradecer y que recordéis todas las malas madres de ellas cuentan, que importáis, que nos importáis mucho, que vuestras historias cuentan, que vuestras historias importan, que comenzamos esta tercera edición con mucha emoción, con mucha ilusión, con Laura y con Aroa, que ha sido maravilloso, y aquí Cristina y yo, pues siendo representante de dos equipos que creen en esto, que se dejan la piel y que vamos a reconocer a muchas mujeres, a escucharlas y a visibilizarlas un año más. Así que muchas gracias, Cristina, Laura, Aroa, gracias a todo el equipo de Malas Madres de Cinfa que está al otro lado, a Gracias. Raúl y a todas las malas madres que habéis estado por aquí. Un besazo enorme. Gracias, chicas, besos. Muchos besos, muchos besos. Gracias. Cuidaros mucho, no os olvidéis.